Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandra? Muy Feliz bien. de otros autores en línea, aquí felices, no recuerdo qué cantidad de programas van, pero Y ya estamos en el 396. qué lindo O sea, agradecerles, un mes sí, cumplimos. le vamos a agradecer a todos los autores y las autoras, vamos a agradecerle a Argentores que nos provee un montón de autores Sí. y también al SADA, al Sindicato de Autores de la Argentina, que de paso te comento, estuvo Tato Tabernice. Sí. Ahora en unos minutos vamos a compartir la intervención de nuestro secretario general del SADA, Oscar Tato Tabernice, en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación en defensa de los y las trabajadoras del doblaje. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. Espero que esto sirva, ¿no? Sí, por para supuesto. visibilizar y, o sea, hay que actuar, no nos podemos quedar tranquilos y que las cosas Para pasen nada. así. Para nada. Así que lo felicitamos a Tato Tabernice y vamos a escuchar sus palabras en el Senado. Bueno, son 2 minutos, vamos a escuchar Sí, lo que dijo. por a ver. supuesto. La palabra Oscar Tabernice, secretario general de SADA, Sindicato Argentino de Autoras y Autores. Sí, bueno, buenas tardes. Entendemos que cultura es también la suma de los hábitos y costumbres de un pueblo. Aquello que nos identifica nos permite comunicarnos y reconocernos. En nuestro lenguaje esto es clave. Y recordemos que no hablamos español, hablamos argentino. Por eso no es lo mismo entonces, no es lo mismo nevera que heladera, no es lo mismo aguacate que palta, no es lo mismo tumbona que reposera, ok que está bien, menso que boludo. Perdón por haber dicho menso. Y aunque se refieren a lo mismo, no es lo mismo. Y no es lo mismo porque quien impone su cultura domina. Esto lo vimos con todos los imperios, con Roma, Grecia, y fíjense casualmente de este ejemplo que Grecia logró a través de su cultura tener presencia en el Imperio Romano, ¿tá? Pero quien elige la música nos obliga a bailar la melodía que quiere. Y por eso todos y cada uno de los proyectos de leyes que pretende ir en contra de una cultura nacional nos obligan a elegir. Lo que queremos decir es que tenemos que decidir si queremos seguir siendo un pueblo soberano o elegir ser ciudadanos de segunda y obedecer órdenes que se dan en otro lado. Nosotros, los guionistas y los autores, elegimos aguantar los trapos. Gracias. Buenísimo. Excelente, la lo verdad. aplaudo a Tato. Sí. Le mandamos un abrazo porque Sí, estuvo un saludo. maravilloso. Lo que dice que somos argentinos, eso me conmovió. Sí, sí, y bueno, y siguiendo por esa línea, por lo que dice él, me parece que nosotros tenemos que bailar la melodía que queremos bailar, ¿no? Totalmente, ¿no? Que nos impongan. Sí. Totalmente. Muy bien. Pasando a otro tema, quería hablar del tema de los nominados. Justamente ayer estaba viendo que ganaron los guionistas de Mario Pergolini. Ajá, en los premios En los premios Argentores, perdón. Casualmente, bueno, yo leí, vos lo leíste el otro día, Sí. y que estaban los guionistas de Otro Día Perdido. Sí, totalmente. Y que son 8 guionistas. Sí. Y justamente vi una nota que hizo Mario diciendo que estaba muy cansado, que le demandaba muchísimo hacer el programa de televisión y que tenían que ver lo que iba a decir, porque la presentación que él hace a lo mejor son 5 o 10 minutos con los cortes y todo, y tiene 8 guionistas. Sí, 8 guionistas. Entonces yo digo, la importancia
del guión, Sí. para que el programa salga como sale Sí. y con la exigencia que él pone. Y bueno, y justamente hablé con gente de Bendita TV, que es un programa que tal vez no se note, pero tiene Sí, tiene tres guionista, por guionistas, supuesto. y la conductora Edith Hermida, yo le comenté y ella dijo al aire, bueno, nombró a Argentores y dijo, Argentores ganan el premio, dice, ojalá tengan en cuenta a nuestros guionistas. Sí. Y bueno, Lo que pasa es que todos en el mismo año no se puede, ¿viste? No, pero para que los tengan en cuenta, entonces lo comentó. Y yo digo, qué importante, porque a lo mejor uno piensa que el guionista solamente está en una telenovela, en una sitcom. No, están en estos programas de edición, todo el texto que lee el locutor, entre cada informe hay guionistas. Y bueno, y en el caso de Mario, toda la apertura que hace él hay guionista. Es Así increíble, pero además, o sea, él tiene una cabeza que es el hijo de Tato Bores, ¿no? sí, Borenstein, sí. Así que... Pero digo, él decide qué es lo que va a decir y lo hace a su manera, ¿no? También, porque él está guionado. Sí, O sea, totalmente. Es bárbaro. Después se sale, entra cuando quiere, porque tiene mucha experiencia, ¿no? Con la tele. Y yo creo que encontramos un Mario totalmente diferente ahora cuando vemos pasar el tiempo de aquel Mario duro y rebelde, ¿no? Ahora está como más cercano. Ojalá que no deje, porque el trabajo de preproducción es lo que tiene muchísimo trabajo. Hay que decidir qué noticias van a tocar con el humor y todo. Totalmente, aparte todos los días, ¿viste? Sí, es muy difícil porque esperan hasta último momento con respecto a la noticia, pues siempre te aparece algo nuevo. Claro, ¿no? sí, ese es el riesgo de los programas de trabajar con la noticia. Bueno, eso que es lo al que otro le día pasa es viejo, ¿no? a Bendita, que tienen que recopilar la info y ver todo lo que pasó en la tele día a día. Claro, a nosotros con el run run del espectáculo que conduce Lío Pecoraro, Fernando Piaggio, en quien participo también, nosotros trabajamos con el final del fin de semana y nosotros tenemos que esperar hasta el sábado al mediodía todo lo que va sucediendo. En sí, nosotros hablamos de espectáculo, pero tenemos que esperar al mediodía para, vamos tirando temas y todo, pero después pasan a ser viejos. Del jueves para el domingo o para el sábado es viejo. Entonces es un laburo que hay que estar. La gente solamente mira las 2 horas de tele, no me acuerdo cuánto tiene el de Mario, que una hora y tiene muchísimas horas de trabajo para hacer una hora. Además tiene luces, puesta en escena. Todo, pero bueno, pronto vamos a tener a alguno de los guionistas de Bendita. Sí, te voy a hacer una pregunta a vos, que sos crítica de arte, ¿no? ¿Cómo ves la imagen del programa de Mario con respecto a la imagen televisiva? A mí me gusta mucho, pero lo que me pasa, veo una gran producción, lo veo a él totalmente distinto a lo que era, como más cercano a la gente. Antes era todo, no tenía prácticamente amigos en el medio, ¿no? Porque insultaba y se jactaba de él y de todos, y los maltrataba, y bueno, hoy lo veo una persona más cercana. Pero lo que es en sí el reportaje, es un reportaje común, no me parece que es un genio el reportaje, o sea, me Coincido parece con vos, que hace preguntas comunes y que él está descubriendo al artista que lleva, porque él dice, estuve mirando y le pasan toda información, porque él nunca le dio bola a ninguno de los invitados en su vida, digamos, profesional. Nunca lo siguió, nada. Entonces dice, estuve mirando. Se acercó mucho al teatro musical porque por la hija que estudia y trabaja, ¿no? Y entonces ahora es como que él se sorprende y dice, ay, vos tenías una hermana melliza, y a lo mejor lo sabemos todo. Entonces es como que en ese aspecto... Eso queda como diciendo, pero ya lo sabemos, el público que es como consume televisión. Y lo que yo rescato y que me gusta mucho es el invitado, el segundo invitado, que eso sí es algo novedoso para muchos de nosotros. Eso es verdad. Que, viste, puede ser un químico, un ingeniero o alguien que descubrió algo que eso me encanta. Es un anónimo. Entonces, eso es lo que yo rescato. Pero no como entrevistador y todo lo demás, no sé. Y después la banda en vivo me gusta.
Todo lo demás. ¿Y la estética de la imagen te gusta? Sí, me gusta, bueno, ahora que pusieron los perritos, que tenía antes los gatitos en la publicidad con IA, y él ahora todo el tiempo está mostrando de que él ya venía haciendo esto con las cucarachas de Sí, CQC. ya lo hacía, yo me acuerdo, en eso tiene razón, fue como un adelantado, ¿no? Pero bueno, o sea, me gusta, en líneas generales me gusta, Sí. pero... O sea que hemos dado el premio. Bueno, lo que pasa es que el premio que han dado es a los guionistas, que es sí, distinto a sí. Mario y la apuesta y todo. Entonces, como guionista me gusta lo que escriben y cómo van encaminando todo, así que como guionista me parece buenísimo. Bueno, muchas gracias. Lo voy a transmitir al Consejo de Televisión. Sí, felicitaciones, la verdad. Bueno, Raúl, vamos a presentar a nuestro invitado. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a David Señorán. David es maestro coreógrafo, es director cultural, su trabajo como director convive con su tarea de docente y de gestión. Se desempeña como director de la licenciatura en Artes Escénicas de la Escuela de Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín y es maestro en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, además de dirigir la Escuela Profesional de Bailarines con programa de formación intensiva en danza contemporánea y además es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Movimiento Federal de Danza, sí. Además de ser codirector del Centro Coreográfico Sur en el Centro Cultural de la Cooperación. No sé cómo hace para hacer todo esto. Digo, solo los coreógrafos pueden hacer puede eso, ser? ¿sabías? Presidente de la Cooperativa Cultural Observatorio Argentino de la Danza. Bueno, le damos la bienvenida. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo Buenas estás, tardes. David? Bienvenido. Gracias. ¿Es posible hacer todo eso? Ya yendo y viniendo a cada uno de esos lugares, ahí el físico demuestra que te da. Se te cortó la... se cortó el audio. Se cortó el audio. Se cortó... Sí, pero bueno, vamos a ver. Estás muteado, me parece, Sí, David. Porque apretó cuando algo. apretó ahí, sí, cuando se puso el auricular. La verdad, impresionante, David, Sí, no, vos sabés que muchísima gente pregunta por qué los coreógrafos, me incluyo, hacemos tantas cosas. Sí. Es organización. David se levanta muy temprano, yo sé porque yo escribo a las 7 pidiendo perdón y me dice, no me pidas perdón porque yo ya estoy levantado. Mirá. Así que... Tienen esa rutina. Tenemos esa rutina y esa disciplina. O sea, no hay un bailarín que se acueste a las 4 de la mañana. No, se tiene que levantar temprano, porque por lo general no se vive solamente el bailarín de un solo lugar donde trabaja, porque la verdad que no alcanza, nunca le alcanzó a los bailarines, no es ahora. Claro, Y siempre trabajan, bueno, ahora la tele no tiene teatro, no tiene trabajo, pero antiguamente yo trabajé toda la vida en la tele, bailando, después a la noche hacía teatro y después hacía presentaciones en diferentes lugares, ¿no es cierto? Performance y todo eso, para poder subsistir, ¿no? Acá en la Argentina. Siempre fue difícil para el bailarín y para el coreógrafo, por supuesto que tienen que hacer 7, 8 trabajos juntos, porque después que debutás ya vas buscando otro y otro y otro. Y después ellos trabajan, yo nunca trabajé como docente, yo soy docente, pero nunca trabajé como docente porque no me daba el tiempo. Claro. Entonces, como tenía trabajo artísticamente, prefería eso, digamos, el laburo artístico. Ahora, la mayoría de los bailarines quieren ser coreógrafos como los actores que quieren ser directores. No todo, porque eso es, primero, el talento es nato, que tenés que tener creatividad. Claro. Después estudiás todos los movimientos que hay dentro de la coreografía, viste, para hacer diagonales, toda la estructura que se arma para diferentes cosas, ¿no? Entonces, no todo el mundo. Yo, por ejemplo, siempre quise ser coreógrafo, siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Cuando en la primaria bailaba el Pericón Nacional, que todo el mundo sabe que es muy lento, pero es así,
yo quería cambiar y le decía, no puedo dar dos giros y qué sé yo, hasta que un día la maestra, y me quedó grabado para siempre, yo después lo pasé a mis alumnos. Me decía, no, Martorell, cuando usted sea coreógrafo va a poder hacerlo. No lo digo yo, lo dicen los libros, porque era en un colegio Claro, con orientación artística y me mostraba el librito, así, ¿ve? Lo claro. dicen los libros, no lo digo yo. Tenías que seguir el programa como en la Escuela Nacional de Claro, vos Danza. querías agregar un paso Pero más, era más tan ansioso que me quedaba lento, ¿me entendés? Claro, Entonces, después cuando fui más grande hice de todo lo que quise, porque sí. tenés otra libertad, ¿no? Podés hacer fusión, ¿me entendés? Hacer cosas, pero quería poner dos pasos en un compás. Así que, No, eh, y además, o sea, siempre están estudiando, ¿no? Porque ujú, todo el tiempo, bueno, nuestro país es muy grande y cada región tiene su propia danza, su propia sí, música. ujú, Entonces es un trabajo, la verdad que constante, ¿no? Muy arduo. Eh, este, que sí, totalmente es un trabajo constante y primero tenés que tener formación también para claro. ser coreógrafo. Primero somos intuitivos, ¿no? Ujú. Pero luego se utiliza la técnica. Uno es intuitivo y todo ese tipo de cosas. Bueno, Luego va la técnica, vamos a recibirlo a David Señorán, el hombre nuevamente. multifacético. Ahí está. No te toques más Hola, la David. cara, David. Gracias, Bueno, gracias, gracias. Ahí tuve un problema con los auriculares y me volví a Claro, por conectar. eso. Muchísimas Cuando te gracias. tocaste ahí, bueno, ¿qué nos sucedió. decías de todas tus actividades? ¿Cómo Ah, hacías? sí, y les comentaba que por supuesto cada una de esas actividades tienen algún tiempo de mayor intensidad y que estamos ahí en esos tiempos y luego hay grupos de trabajo, Claro, otros grupos de trabajo que llevan adelante gran parte de la acción. Eh, Digo, estaba escuchando que hablaba Raúl sobre los coreógrafos, digo que el tiempo es una de las Sí, variables en las que tenemos que aprender a dominar en las coreografías sí, o en la danza y me parece que ahí estamos acostumbrados también a trabajar un poco bajo presión en algunos casos, sí. entonces nos mantiene un poco alerta y en este mundo de las artes del movimiento, eh, el pluriempleo también está muy presente en ahora, muchas cosas. el tema es justamente lo que hablaba, ¿no? Que él comentaba sobre que era una danza un poco lenta. ¿Cuál sería la danza, o tal vez es la música en realidad, ¿no? Pero la danza más lenta que hay? En paso, las A danzas. ver, decime No, Raúl, porque ¿de yo le qué estaba estabas hablando? contando del Pericol Nacional de cuando yo empecé, Ah, yo soy mucho más grande que vos, que quería cambiarlo, ¿viste? Porque me parecía lento, el original, ¿no? Ahora está sí, mucho más rápido. sí, Pero ¿hay sí. Eso alguna danza que vos decís es lenta, cada movimiento es lento? ella te habla de las danzas tradicionales. Ah, de las danzas tradicionales. Y no, bueno, ¿cómo se llama? Las danzas de salón, como el minué. Claro, Hay danzas mucho más lentas incluso que el pericón. sí. Entonces, me parece que también, digo, las danzas, sobre todo las danzas tradicionales, folclóricas o tradicionales, muchas de ellas eh, nacieron y se conservan pensando en que las llevaban adelante personas que no tenían ningún tipo de entrenamiento y era un espacio y una excusa para vincularse socialmente y para hacer la presentación social de sus hijas e hijos ante los demás, como vemos en paralelo podemos pensar en películas donde aparecen los bailes en las ceremonias reales y Sí, demás, pensando en eso, sí. traspolado a una instancia folclórica de nuestro terruño, digo, Claro, no Claro, eran bailarines profesionales, estaba para nada. preparado para que lo pueda bailar todo el pueblo, digamos, y la corte. claro. David, cuando vos pensás una coreografía de cero, digamos, ¿no? ¿Vos la pensás primero la música o ya te imaginás un cuadro haría esto, esto y después, bueno, de acuerdo a la música va la velocidad o, bueno, cómo lo manejás? ¿Qué es lo que pensás primero? En este caso es un tema muy interesante que tocas porque hablando con otros colegas, en mi caso, creo que es una particularidad que no trabajo con música. Ah, Eh,
trabajo pensando en acción o en escenas. Digo, en general, desde hace un tiempo hasta parte más, porque viste que uno va como ahí reafirmando su metodología de trabajo, trabajo construyendo un guión donde más o menos construyo algunas imágenes, algunas metáforas, escribo algunas posibles cuestiones espaciales o de movimiento, y armo un guión estructural de una pieza. Y a partir de ahí espero a los primeros encuentros con los intérpretes, con los performers, y ahí empiezo a poner a prueba algunas de esas imágenes, ideas, y trabajo con música muy incidental, como para que hagan alguna especie de soporte en los ensayos, y a veces no la utilizo para nada. Y por lo general trabajo con músicos, por supuesto, pero la música de la pieza aparece al final de la pieza, de la construcción. Qué bueno. O sea que primero tenés las imágenes, ¿no? Claro, en yo vuelo pensé interno, en eso, tenés sí. las imágenes. Sí. Y las vas probando. Qué bueno. Y voy probando. Claro. Es totalmente distinto a otros coreógrafos que Nosotros pregunté. viste que entrevistamos a todos. Entonces. Sí, pero yo me imaginaba bueno, como, no yo no sabía. soy cero coreógrafa ni bailarina de nada, pero yo me imaginaba eso, imágenes, qué bueno esto, y después veo cómo lo pongo, pero me imaginaba eso, imágenes que quedarían muy bien. Viste que a veces, dependiendo, yo hago específicamente, digo, me gusta o me interesa trabajar sobre algunas temáticas, entonces, por lo general, este guión está parte de alguna pregunta que me inquieta, alguna otra imagen o alguna otra, incluso noticia que me sensibiliza, y a partir de ahí intento construir un guión como si fuese, un modo de posible respuesta de eso que me convoca. Entonces, o una posible respuesta a esas preguntas que me generan aquello que veo. Entonces, por eso quizás ahí tengo la posibilidad de estructurar como en escenas o en cuadros o en piezas que intentan responder. Entonces, ahí puedo hacer ese juego de tener un hilo central o una temática central, y a partir de ahí poner a prueba hipótesis, por ejemplo, decir, bueno, a ver qué sucede con esta imagen, o a partir de esta imagen, cómo se traduce en movimiento, o cómo se traduce en movimiento una sensación, o cómo se traduce en movimiento esta pregunta acerca de cómo nos vinculamos, por ejemplo. Sí, la verdad, o sea, todo me parece re difícil lo que me estás diciendo, porque desde el guión y decir, bueno, ¿cómo transmito eso? Obvio que el cuerpo puede hacer todo, ¿no? Pero me parece una tarea más difícil que escribir un guión y que un actor lo represente, ¿no? Sí. Acá, bueno, vos tenías ahí... Por eso yo decía que la coreografía es un guión interpretado por el cuerpo. No sé si estoy bien, David, decímelo vos. Sí. Por eso somos autores, ¿no? Claro. Lo mismo que los autores de guiones de televisión, de cine, de teatro o de radio. Claro. Exactamente. Incluso ahora, por ejemplo, desde hace un tiempo en la presentación de Argentores que hago, en la inscripción de obras, digo, sumo un guión, el primer guión, las primeras ideas, y una estructura guionada de cómo se va a llevar adelante la construcción de obra. Mira qué bien. Con estas imágenes, Muy bien. Muy bien. Justamente hablamos de la obra que va a estrenar. Ensayos para un Nosotros. Para un Nosotros. Y va a ser en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, Capital Federal. Pueden entrar a la web www.elportondesánchez.com.ar y allí tienen todo. Y va los sábados a las 21 horas hasta el 29 del 8 del 2026. Yo digo por ahora hasta el 29. Por ahora. Por ahora uso esa palabra porque por ahí seguís, ¿no? Sí. Vamos a decir la ficha artística. Bueno. Dramaturgia de Andrés Binetti, performers Alejandro Aguilar, Melina Ansay, Miranda Basso, Lautaro Cianci, Luis Garbosa, Lucía Girardi, Cristian Catari, Nina Lázaro, Sofía Muñoz y David Señoreán.
Vestuario de Melina Pretzel, iluminación de David Seiras, música original de Juan Barone, asistente de dirección Daniela Ojeda, la coreografía de David Señorán y la dirección de David Señorán, con quien estamos hablando, y la duración es de 50 minutos. Es teatro presencial para adultos en el Portón de Sánchez. Buenísimo. No sé si bueno. lo dije bien. Sí, muy Perfecto. bien, muy bien. Ahora quiero que me cuente, David, un poco de qué se trata este ensayo para un nosotros. Yo lo sé, pero contalo vos. Sí. Bueno, digo, te vuelvo a este tema que tan bien hiciste la introducción, en las metodologías o cómo se construye. Esta obra parte, bueno, voy a hacer un pequeño voy a comenzar distinto, perdón. Mi compañía, la que lleva mi nombre, ya cumple 15 años este año. Estamos cumpliendo 15. Entonces, como nuestros festejos de este año, decidimos avanzar con varias piezas. Hicimos la reposición de materia fungible en el Centro Cultural de la Cooperación. Ahora estrenamos Ensayo para nosotros aquí en el Portón de Sánchez, y en octubre vamos a reestrenar Las Bestias en Galpón de Guevara. Qué Entonces, a partir de eso, esta obra iba a ser una reposición de una obra que hice hace 10 años que se llama Furtivo, que hablaba sobre los vínculos. Eran dos parejas y el tema tenía que ver con la necesidad de emparejarse, a pesar de que en esa época el amor líquido y la idea de no rótulos era como estaba muy vigente. Aún así yo veía a mi alrededor un montón de jóvenes con la necesidad de estar con un otro, por lo menos por algún tiempo. Ahora, cuando empezamos a hacer esta reposición, me di cuenta que el material estaba un poco, ¿qué diría?, obsoleto en relación a los vínculos, con todo lo que sucedió desde 10 años acá, ¿no? Con el tipo de relaciones, con el tipo de mirada sobre el género, bueno, un montón de cosas sociales, culturales y políticas, por suerte, que modificaron la forma de mirar aquel material. Entonces avanzamos sobre la construcción de un material nuevo, tomando algunas ideas e imágenes de aquel material. Entonces, Ensayo para nosotros trabaja sobre los vínculos, sobre la forma de vincularnos, sobre la velocidad con que este tiempo contemporáneo nos imprime, sobre la velocidad de las imágenes, sobre los algoritmos, sobre el deseo que no se concreta, sobre todo esa forma nueva que tenemos de vincularnos, y también avanza sobre una pregunta mayor, y esta es si es posible un nosotros colectivo en estas relaciones. Y me pareció que era más oportuno y de alguna forma más contemporáneos hacernos este tipo de preguntas en esta época. Entonces, esta obra avanza sobre parte de los vínculos amorosos, pero hace una pregunta mayor de qué sucede si es posible una construcción de un nosotros colectivo, y también sobre qué hace el arte para que eso se produzca. Qué bueno. Qué bueno. Cuando salís del teatro, ¿te vas con la respuesta o no? No, por Hay suerte. que pensarlo. Lo dejas abierto, o sea que va a venir No. el 3. No, Va a no venir por el suerte, 3. porque me parece, acá pienso, seguramente Raúl coincide, que hay algo como que las preguntas son como el canal que nos mantienen en contacto con el espectador, Sí. quizás no la respuesta. Entonces esas preguntas abiertas que nos permite, la obra en un momento se pregunta, ¿cuándo se termina el espectáculo? ¿Será que un espectáculo perdura en algún lugar? Y si es así, ¿dónde perdura? Y me parece que ahí esas preguntas abiertas son las que hacen el lazo, el entre nosotros que estamos en escena con aquel otro que elige en ese momento ser espectador o espectar. O sea que deja la pregunta abierta, o sea que dentro de 10 años vas a hacer otra obra, porque esto Ojalá.
No, ¿dónde vamos a estar con todo esto de hablar de la respiración, de las parejas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, igual pienso que el espectador es el que va a hacer que la obra siga, Sí, ¿no? totalmente, Porque sí. el espectador a lo mejor se queda con algo. A mí me pasa que muchas veces cito alguna obra que vi Ujú, para hacer un ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? ujú. Es como que te quedan determinadas frases o Sí, situaciones sí. que te hacen, que hace que se conserve la obra, ¿no? Sí, sí, puede Qué ser. bello. Ahí funcionó entonces. Sí, Sí, me pasa en claro. muchas obras Qué bueno. que algo siempre encuentro y incluso me pasa con las conversaciones con los entrevistados que siempre me queda algo de lo que dice el autor Sí. y lo llevo por mucho tiempo y recuerdo nosotros hicimos una nota, mira, te digo hace un poco más de 2 años si no me equivoco, y vos comentaste algo que te decía tu maestra, creo que era Ana Steckelman, Sí. no recuerdo quién era Sí, tu maestra, pero sí. me gustó algo que era que tenía que ver con el espectador justamente, Sí. ¿Dónde se con... deposita la emoción? Exacto, ahí Eso, está. ¿En muy dónde bien. se depositaba? Ay, Entonces, qué bello que te pero acuerdes eso de eso. me Sí, encantó porque lo referencié varias veces sí. y lo dije, un coreógrafo dijo esto, bueno, Mm, Siempre lo porque, decimos. porque decías, en el escenario el artista no está llorando y el espectador sí. Sí. mm. ¿Y por qué me pasa a mí eso, no? Y la verdad que me gustó mucho eso. Me gusta que repita él la frase que Sí, él fue el si lo creador. podés comentar sería buenísimo. Sí, esa frase era mi maestra Ana María Steckelman. Estábamos en medio de una clase y por lo general teníamos la oportunidad y la felicidad de que se establecía dentro del ritmo de la clase, que vos la conocés muy bien, Raúl, que Sí. hacemos barra, todo, bueno, esa vorágine y Esa la dinámica intensidad sí que con la tenemos ahí. que, con la que Ana María lleva adelante Sí. siempre sus cosas. Teníamos el tiempo incluso para poder hacernos algunos cuestionamientos artísticos. Y ella un día nos preguntó, así como en el medio de la clase, nos preguntó dónde creen que se deposita la emoción. Y nos dijo, en el espectador, en el intérprete, en el medio. Y esa pregunta que para mí fue como, ¿qué diría? Como si alguien te, no sé, te rociara con agua apenas te levantás, ¿viste? De que Ujú, te Sí, despierta el cerebro, que vos sí. decís, wow. Y esa pregunta Es es muy. parte fundamental también de la forma en la que creo o en la que intento construir algunas obras que tengan algún tipo de acercamiento al espectador, alguna empatía. Es O, parte de la creación. exactamente. Claro, muy Sí, importante eso. sí, es en parte. Ujú, qué bueno. Y acá, según lo que dice la ficha, habla que el ensayo para nosotros pone el cuerpo en primer plano, ujú, la respiración, el cansancio, la carne que trabaja y el esfuerzo por lo extraordinario se vuelve en lenguaje. ujú. Y la verdad, acá hay varios puntos que me Sí. interesan, porque el cuerpo en primer plano, bueno, es como obvio el cuerpo, pero la respiración y el cansancio. Quiero saber primero cómo se ve la respiración en la Ah, danza. Muy sí, importante, ¿no? viste que también es algo que nos permite el teatro independiente, que el espectador no está tan lejos, ¿viste? Ajá, Entonces, el espectador, la sala, ¿viste? Seguramente la conocen, pero el Portón de Sánchez es una sala con una Sí. profundidad hermosa, con una perspectiva Divina. que te da, es un placer trabajar ahí, además de que son amorosos y el espacio está divino siempre. sí. Digo, la perspectiva y por un lado, el espacio escénico tiene una amplitud y una profundidad muy interesante para crear sobre todo danza, y el espectador no está tan lejos. Entonces, voy a hacer espolear un poco, pero digo, no hay música en la obra, solamente aparece en un pequeño momento. Entonces, el silencio profundo, permite que uno pueda vivenciar la respiración de los intérpretes, sienta el cansancio de los intérpretes Ujú. en ejecutar sus acciones, sus movimientos, sus coreografías, y también pueda, pueda entender
desde el comienzo hacia el final, como un cuerpo ordinario, digo ordinario entre comillas, que entra a la escena con la luz de sala, con la misma luz que entró el espectador al espacio, de a poco se va convirtiendo en un cuerpo extraordinario que se transforma en un canal o un instrumento para decir otra cosa, para construirse en un cuerpo metáfora, en un cuerpo que dice algo más de lo que diría cualquier otro cuerpo, por ejemplo, que esté sentado al lado tuyo. Entonces ahí, por eso estoy hablando de la carne, de la respiración, del esfuerzo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Sí, es la tarea, que es la tarea también, la tarea del artista. Por eso te decía antes, hay algo que está ahí también circulando en la obra acerca de cuál es digo, qué queda cuando hacemos todo eso que hacemos y para quién lo hacemos. Claro. Entonces hay algo de eso que está puesto ahí, que en el proceso de los materiales, algunos materiales son muy, digo, muy buenos con uno, ¿no? Como digo, que uno va llevando el material y Claro. estamos ahí armoniosos. Este material en particular, como algunos otros, me enfrenté, no estoy loco, pero digo, me enfrentó, me hizo tomar decisiones, me obligó a tomar decisiones de estéticas, digo, de puesta en escena en general y también dramatúrgicas. Me obligó a tomar algunas decisiones porque en un momento, como seguramente a todos nos pasa, me preguntaba si qué valor tiene o tenía eso que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué valor tenía para mí, para los otros? Cuando hablo de valor no me refiero, por supuesto, al económico, sino al artístico. Al artista. Claro. Me Y encanta, sí. ¿sabes qué? Cuando vos hablas de que en la sala entras, estás sentado y están haciendo, bueno, lo que hacen tus performances, y luego los va llevando a un espectáculo a través de las luces, se va transformando eso. Eso es maravilloso, ¿no? Sí. Te sentís partícipe de eso, ¿no? ¿Pasa Sí. eso? ¿Qué te dice la Sí, gente? a mí lo que me dice el público en general, que primero está un poco incómodo porque espera, como todo el mundo, que la danza esté acompañada siempre con la Sí. música, ¿no? Que, y, y hasta que, sobre todo al comienzo, como le Claro. está Es esperando. difícil que el público entienda que el movimiento es Sí, danza y que tiene sí, música en la sí, sí, sí. respiración, en un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Y digo, después de unos minutos donde ya el deseo o se calma la ansiedad por hacer que aparezca una capa más de sentido que me ayude a mediar entre el movimiento y lo que miro, ¿no? Porque la música aparece ahí como mediadora entre lo que miro y lo que estoy viendo, lo que pienso. Entran y empiezan a descubrir que eso que está sucediendo ahí se va volviendo escénico, se va volviendo extraordinario, Eso me fascina. y también me parece que tenemos la oportunidad en esta obra, con este material, de poder mostrar algunos artilugios que habitualmente llevamos a cabo y que el espectador desconoce. Y que podemos ahí volvernos un poquito más crudos, digo, estar más caseros, estar más modo ensayo, hasta que la magia de la escena se produce. Qué lindo. Qué bueno. Y son 10 artistas, ¿no? En escena. Sí, sí. Un montón, la verdad. Sí. Vos participás también como actor. Estoy ahí en escena, Claro. estoy en escena. ¿Y cómo haces? Porque yo me lo imagino como un director de orquesta que se pone frente a la orquesta y va haciendo los movimientos para que cada uno actúe. ¿Cómo hace el coreógrafo que no está frente a los bailarines? O sea, con el ensayo sí, pero después,
a la Claro. hora de salir. ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil, Muy explicáselo. difícil, pero ¿sabes qué? Que yo estoy frente a los bailarines. Ah, bueno. Digo, no estoy dando indicaciones como daría el ensayo, o estaría como así mediando o dirigiendo, como decís bien, esta imagen del director de Sí, orquesta, pero sabés que nosotros tenemos también al contrario o distinto a la música o a la orquesta específicamente y a la dirección, hacemos un trabajo muy grande, muy profunda y extenso para que llegado ese momento los intérpretes incluso prescindan de la dirección. Eh, porque, digo, el escenario le pertenece a esos cuerpos vivos que están ahí y cualquier decisión que tomen va a repercutir a favor o en contra de toda la estructura. Entonces, ahí en ese momento son dueños. El gran trabajo que tenemos es, por un lado, construir ese guión, hacer que compartir tu imaginario con los otros y otorgarle a los intérpretes, a los performers, la dirección, la autonomía. Entonces, ese es el gran trabajo, me parece. claro. Eso tal vez tiene mucho que ver también cuando ensayás y Mm, está todo armoniosamente y te sale como de memoria, aunque siempre puede haber algo, ¿no? sí, Eh, Siempre la ley es si uno se equivoca o se tropieza o se tiene que seguir adelante. Siempre rige eso, ¿no? sí, Como sí, que, siempre, sí. Sobre todo em, en algunos materiales, viste, que son un poco más duros con respecto no sé, a los unísonos, que son cuando las coreografías muestran como un gran grupo de personas haciendo un unísono, con esto digo, a algún movimiento que es idéntico en todos, claro, y cuando se produce alguna variación, por supuesto el público denota que algo está sucediendo. sí, Digo, en este caso, como hay unísonos o hay partes grupales donde trabajan, gran parte del material tiene que ver con acciones de a dos, de a tres, de vínculos, y lo grupal, cuando aparece lo grupal, no aparece como la idea del ballet. Viste que en el ballet la grupalidad, por ejemplo, el lago de los cisnes, sí, cuando uno ve el lago de los cisnes, pretende ver un solo cisne en el movimiento, sí, que sean idénticos, que sean iguales, sí, que sea una especie de réplica de la emoción de uno. sí. En cambio, por ejemplo, en la danza contemporánea o en los otros géneros, a veces los unísonos son, como yo les digo a los intérpretes, como la decisión de sumarte a la propuesta de alguien, como si fuera más parecido a la vida. Digo, Ujú. yo voy con vos porque me gusta lo que estás haciendo, o porque confío en vos, o porque coincido con lo que estás haciendo. No voy con vos porque soy una réplica tuya e intento sentir lo mismo que vos. Voy Mm. con lo que soy, estoy al lado tuyo moviéndome igual. Entonces me parece que ese concepto, por un lado, tranquiliza la ansiedad de los intérpretes al trabajar en unísonos, y por otro, da un volumen, porque uno ve desde afuera que no es alguien que está camuflándose en el cuerpo de alguien, sino ves muchas individualidades construyendo colectivamente. Claro, qué bueno eso, muchas individualidades. Mm, Y yo pensaba, el tema de la ropa también tiene mucho que ver, porque vos hacías referencia a la respiración y estar cerca, y para mí la ropa en la gente común, el género, mm, no es lo mismo, bueno, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, viene un señor que me guste o no, bueno, más o menos, y si yo lo abrazo y tiene una camisa con una tela de una calidad especial, no me da la misma sensación que otro señor con una camisa de una tela cualquiera. Es mm, como que sentís, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero la textura y todo te hace sentir mejor. Y mm. pienso que tiene que ver un poco eso, ¿no? Ver la ropa en escena para moverse y que también tiene un significado. Sí, claro, claro. Sí, son las capas que se van incorporando en la puesta en escena, ¿no? Digo, en mi caso parto
desde el movimiento y luego las otras capas van sumándose para dar volumen a toda la obra. El vestuario es fundamental. Claro. Por supuesto, incluso nuestro primer, tenemos hacemos un cambio de vestuario, pero digo, el primer vestuario, que es el vestuario más de ensayo, digo, como si tuviéramos la posibilidad de replicar esa instancia de ensayo, el vestuario de ensayo está pensado por una vestuarista, digo, en tanto a los colores, la forma, la textura, sobre todo en la danza, que a veces es distinta la operaciones al teatro, digo, en la danza sobre todo se piensa mucho en el movimiento y en que ese vestuario no interrumpa el movimiento y por el contrario, en muchas ocasiones colabore con el movimiento. Entonces es una particularidad también esa. Y me imagino, bueno, hay partes también que deben ser bailes en pareja. Y usás elementos, no sé, sillas, escaleras y eso, ¿o no? No, está el escenario bastante pelado. Sí tenemos un seguidor, una luz, ¿viste? Esas que siguen en escena. Y también tenemos una silla que construye algunos espacios. Es muy minimalista, entonces el material, entonces hay una silla que construye por lo menos dos espacios. Bueno, el seguidor, uno dice, bueno, para mí es fundamental el seguidor, porque me está indicando qué es lo que tengo que mirar. Exactamente. Y a veces si el seguidor o la persona no está bien centrada, que me pasó hace poco en una obra, que está medio de costado, me pongo nerviosa, digo, enfoca bien o que la persona se ponga bien en el centro. Fui a ver hace poco una obra y que me pasó un poco eso. No es algo así nomás, porque te está dando la pauta, anda por acá, no te vas a poner a mirar en la oscuridad y descubrir algo. Es muy importante. Hace poco vi en Instagram, que todo el tiempo hay cosas, eran dos personas que estaban sobre, como si fuera un circo, viste una tabla y que abajo tiene como una rueda haciendo equilibrio. Y bueno, entre los dos, uno se sube arriba del otro, bajan, todo eso haciendo equilibrio y se desvisten. Y es algo impresionante, o sea, toda esa coreografía que hacen para que uno baje para poder sacarse el pantalón y después, o sea, terminan en shortcito, digamos, pero todo ese proceso en una tablita en movimiento me impresionaba. Entonces, a raíz de esto quería ver si vos ves cómo se difunde la danza en Instagram, y esto porque a lo mejor son videos de 1 minuto, 2 minutos, de todas estas performances que se hacen. ¿Lo ves como un avance? Sí, yo noto que se difunden todas, que hay una mayor difusión, hay una cantidad impresionante de imágenes. También lo que pienso que esa cantidad de imágenes que vemos y a las que nosotros ahí compulsivamente scrolleamos, como si fuera como un impulso casi animal, ¿no? Sí, tal cual. De ahí de querer ver pienso que por un lado hay una cantidad impresionante de imágenes, pero por otro lado esas imágenes son bastantes como hegemónicas, que son parecidas siempre. Viste que por lo menos a mí me pasa, o estuve pensando en eso, de que como que hay unas imágenes que empiezan también por aquello del algoritmo a ser como similares, entonces uno no ve algo que lo corre de lo que está viendo o lo incita a pensar otra cosa sobre. Entonces ahí tengo mis peleas internas con el mundo de las redes y las imágenes Claro. que ahí avanzan. Pero tenés razón, es el algoritmo, porque si ves que te quedaste todo el video viéndolo, entonces te empieza a poner todo lo que es similar y después decís, bueno, me harté, está de moda. Viste que uno dice, todo el mundo dice tal cosa, todo el mundo son 3 personas que te dijeron algo similar, ¿no?
Pero bueno, David, vamos a repetir lo del Portón de Sánchez. Es, lo tengo por acá, porque Martorell se fue. Acá está. Bueno, es el Portón de Sánchez en Sánchez Bustamante 1034, el sábado a las 9 de la noche. En principio van a estar hasta fin de mes. Dura 50 minutos, una hora, digamos, y la obra se llama Ensayo para un Nosotros. ¿Las entradas se pueden sacar por alternativa? Por alternativa y también en el teatro. Ok, ¿y tu Instagram, por si alguien quiere entrar ahí? Es @David Senoran, viste que la ñ no aparece. Claro, no aparece David Senoran, pero ahí te pueden... y también la de la compañía David Senoran, que también aparece. Bueno, eso es interesante por si alguien quiere consultarte algo, tomar clases, saber un poco más cómo entrar en el mundo de la coreografía o de la danza. Lo puede hacer ahí a través de tus redes, o obviamente se comunican con nosotros y le vamos diciendo. Agradecerte muchísimo la entrevista, un placer verte. Me acuerdo que la última vez hablamos también de la ley de danza. Y no sé en qué quedó, todavía sigue la batalla. Sigue la batalla. Este año, como viste que cada 2 años, la ley se presenta, tiene 2 años para seguir teniendo posibilidad de ser tratada. Entonces, como ya terminaba ese plazo, se presentó ahora el mes pasado o el anterior, se volvió a hacer una presentación formal firmada por 12 diputados. Muy bien. Muy bien. Creemos que, este contexto seguramente es casi imposible avanzar, pero nosotros seguimos en ese camino de... Pero la vez pasada estaba todo para avanzar y no avanzó. Sí, llegamos a, creo que es solamente una aprobación de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, como si fuera llegamos a esa instancia, y después justo fue el cambio de gobierno, entonces... y ahí es donde se bajó. Bueno. Claro. Bueno, a continuar, o sea, no falta tanto para cambiar las cosas, pienso. Sí, no sé. Sí. David, muchas gracias, nos vemos. Seguramente a fin de año volveremos a hablar para ver en qué andás. Ojalá. Gracias a vos. Te espero en la obra. Por supuesto, ahí estaremos, el sábado a las 9 de la noche, sí, por supuesto. Gracias, un abrazo a todos. Gracias, hasta luego. Muy bien, esto fue todo. Él era David Senoran, es un coreógrafo, pero además es un autor, bailarín, y que presenta Ensayo para un Nosotros, que la recomendamos porque resulta realmente muy interesante, ¿no? El mensaje del cuerpo. Nos vemos la semana que viene con otro autor o autora. Hasta luego. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.